acompaña mi esposa Olivia, está aquí. Cuando vayan a saludarle ahorita después del servicio, ella después de hola, ¿cómo estás? Ahí ya tienes que hablar en inglés. Entonces, para que sepan. Y es providencial que tanto Mago como Josué hayan leído de los salmos y esto no, el pastor todavía no sabe, bueno, de pronto ya sabe cuál es mi texto, pero vamos a estar en el Salmo 130, providencialmente ahí. No hablaba con Josué, mucho menos ahí con comunicaciones con Mago, pero el Señor tenía eso ahí obviamente organizado y en esta tarde vamos a estar viendo y estudiando el Salmo 130. Entonces, el texto para esta tarde es este Salmo 130 y le he puesto como título a esta enseñanza el clamor de un pecador. El clamor. Si usted recuerda el Nuevo Testamento, hay en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, historias de lo que el Señor Jesucristo hizo. Pero hay un episodio en Mateo 8 en el que los discípulos están en una barca y hay una fuerte tormenta. Y entonces la barca se empieza a sacudir y la tormenta era tan fuerte que los discípulos pensaron que iban a morir, que la barca se iba a partir o una ola los iba a volcar y se iban a inundar. Y en vista de ese peligro en el que se encontraban los discípulos, ellos entonces clamaron. Ustedes recordarán que el Señor Jesús estaba con ellos en la barca, pero la escritura dice que Él estaba durmiendo. Y los discípulos van y le despiertan al Señor Jesús. Y lo que dice la escritura allí es que los discípulos dicen: sálvanos, que perecemos. Y luego en Mateo 14 hay una historia similar. De nuevo, los discípulos están en una barca en medio de un mar azotado por las olas, por los fuertes vientos, pero en esta oportunidad el Señor Jesús no está en la barca, sino que Él viene caminando sobre las aguas. Y ahí es cuando Pedro le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti caminando sobre las aguas. Y Pedro empieza a caminar sobre las aguas y luego se empieza a hundir. Y usted recordará que cuando Pedro se está hundiendo allí en estas aguas tumultuosas, en medio de esta tormenta, desde ahí Pedro clama al Señor y le dice: Señor, sálvame. Y eso es lo que tienen de similitud estas dos historias. En ambas tenemos a discípulos del Señor clamando por salvación. Y la respuesta en ambos textos es la misma. El Señor, compasivo y misericordioso, responde al clamor de estos discípulos. Y eso es lo que vamos a ver en este Salmo 130. Vamos a aprender en este Salmo 4 elementos de la oración, 4 elementos de la oración del salmista que te exhortan a clamar a Dios por salvación. Eso es lo que vamos a estudiar acá. 4 elementos del clamor de este salmista, de lo que vamos a leer acá. Y eso te va a exhortar a ti a clamar a Dios por salvación. Y si comenzamos aquí, como estaba diciendo Josué, este salmo hace parte de lo que se conoce como los cánticos graduales. Incluso usted lo ve ahí en su Biblia. Dice cántico gradual. Y eran salmos, canciones, himnos que los judíos cantaban mientras se dirigían a Jerusalén para alguna de las fiestas o de las celebraciones. Entonces iban como en un convite, iban en familia, juntos caminando, dirigiéndose a la ciudad, y mientras hacían eso cantaban estos salmos que va desde el Salmo 120 hasta el 134. Entonces ese es el contexto de este salmo, un salmo cantado en comunidad mientras se dirigían a la casa del Señor a adorarle. Y observe conmigo este primer elemento,
El primer elemento es la condición. El segundo elemento es el perdón. En tercer lugar vamos a ver la esperanza. Y en último lugar vamos a ver la invitación. Esos son los 4 elementos. Versículos 1 y 2, la condición. 3 y 4, el perdón. 5 y 6, la esperanza. Y versículos 7 y 8, la invitación. Así que lea conmigo por favor el versículo 1. Dice así la palabra del Señor. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma. En su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Oremos rápidamente para entregar este tiempo al Señor. Padre, gracias por tu palabra y la oportunidad de poder estar aquí. Rogamos que sea tu Espíritu trayendo convicción, que tú salves a aquellos que no son salvos de entre nosotros y que tú santifiques a aquellos que han puesto su confianza en ti. Gracias por tu palabra, oramos en el nombre de Jesús, amén. Bien, entonces veamos este primer elemento, la condición. Y la condición la vemos de los versículos 1 al 2. Y como leímos el versículo 1, el salmista dice: de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Y esa palabra profundo aquí se utiliza en otros salmos para referirse a lo profundo de la tierra o a lo profundo de la tumba. Escuche por ejemplo lo que dice el Salmo 71:20. Volverás a darme vida y de nuevo me levantarás de los abismos o de la profundidad de la tierra. Luego el Salmo 86:13 se refiere a las profundidades como lo profundo del Seol o de la tumba. Dice el salmista: porque tu misericordia es grande para conmigo y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Es importante mencionar que hay un tercer lugar al que profundidades que vemos allí en el versículo 1 se puede referir. Y esto puede ser una referencia a las profundidades del mar o las profundidades de las aguas. Eso lo sabemos porque hay otros salmos que utilizan la palabra profundidad en paralelo con las aguas. Por ejemplo, el Salmo 69:2. Dice así el salmista: estoy hundido en lo profundo, donde no puedo hacer mis pies. Dice: estoy hundido, sumergido en lo más profundo. Y dice: he venido a lo profundo de las aguas y la corriente me ha anegado, o la corriente me ha hundido. Y esa es la condición de este salmista en el Salmo 130. Él se encuentra en lo profundo. Él está en el abismo, él está abrumado, él está desesperado. Esa es la condición de este salmista. Esa es la idea de profundo en el libro de los Salmos, una condición de desespero, de abrumación, de desesperanza. De hecho, este mismo lenguaje nos hace pensar en el profeta Jonás. ¿Recuerdan el profeta Jonás que fue tragado por un gran pez? Y el Jonás dice en Jonás 2:3: me echaste a lo profundo. Cuando Jonás ora ahí en Jonás capítulo 2, él dice eso: me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Entonces, la situación de Jonás es parecida a la de este salmista.
Obviamente el salmista no está literalmente debajo de las aguas. Lo que entendemos por este versículo 1 es de que él está en una situación abrumadora, está en una situación de desesperanza. Y seguramente muchos de nosotros aquí nos hemos sentido así, que uno se siente así bajo presión o bajo muchos problemas o bajo muchas situaciones conflictivas. Se siente uno en lo profundo porque hay muchas cosas encima de uno allí haciendo presión, oprimiéndolo a uno. Y la pregunta es, ¿qué hace uno en esa situación? ¿Qué hace uno cuando uno se encuentra en esta condición en la que el salmista está? Bien, observe lo que el salmista dice en el versículo 1. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Eso es lo que el salmista hizo en esa condición de desesperanza abrumadora. ¿Qué hizo el salmista? Clamó al Señor. Y es valioso notar que en este Salmo 130 se menciona en 4 versículos el nombre personal de Dios. Obsérvelo conmigo. Versículo 1, de lo profundo, oh Jehová. Luego en el versículo 3, Ja. Y esa palabra es una versión poética, abreviada, más corta del nombre de Dios. Dice verso 3, Ja. Luego usted mira el versículo 5, dice, esperé yo a Jehová. Y luego en el versículo 6 y versículo 7, espere Israel a Jehová. Entonces, en 4 versículos, 5 veces se menciona el nombre de Dios. Ahora, este nombre Jehová no es un título genérico para referirse a Dios, sino que ese es el nombre personal de Dios, el nombre que Él reveló en Éxodo capítulo 3. Ese nombre que estamos viendo aquí es el nombre de pacto de Dios. El salmista se refiere a Dios llamándolo por su nombre propio. ¿Esto qué nos indica? Indica que el salmista conoce a Dios. El salmista sabe quién es este Jehová al que él está clamando. Él conoce del pacto de Dios, sabe a quién clama, conoce las obras de Dios, conoce la misericordia de Dios. Y es por eso que el salmista es motivado a clamar en medio de esa condición, porque conoce a Dios. Por eso te pregunto a ti, ¿conoces tú personalmente a Dios? ¿Sabes de su pacto? ¿Has visto sus obras? ¿Has experimentado su misericordia? ¿Has clamado a Él desde la condición de pecado que te encuentras? Solamente si conoces a Dios puedes clamar a Él, porque la razón por la que no clamas a Dios es porque no le conoces. Eso es lo que está motivando aquí al salmista a clamar. Él conoce a Dios, conoce su pacto, sus obras, su misericordia, por lo tanto él clama. Entonces esta condición del salmista es lo que le lleva a clamar. Mira conmigo el versículo 2. Versículo 2 dice, Señor, oye mi voz. De nuevo, esta frase asegura que el salmista conoce a Dios, sabe que Él es el Dios del pacto, es un Dios que escucha las oraciones de sus hijos. El salmista sabe eso, tiene confianza en eso. Pero este clamor del salmista es un clamor también humilde, es un clamor sin pretensiones. El salmista no pretende ser escuchado por sus propios méritos, no pretende ser escuchado por su habilidad, por su fuerza, por sus logros, por su elocuencia. Como cantábamos ahorita, no valgo por mi posesión. No pretendemos que Dios nos escuche porque es que yo soy muy inteligente,
porque es que yo hago mucho, es que yo doy mucho, es que yo soy esto, yo soy aquello. No. La confianza del salmista no está en él mismo. La confianza del salmista está completamente en la bondad de Dios, en el amor y en la misericordia de Dios. Nótese que en ningún momento en los versículos 1 o 2 o en el resto el salmista dice: es que yo oro mucho, es que yo voy a la iglesia todos los domingos, yo no me pierdo estudio bíblico. El salmista no dice nada de eso. Él simplemente humilde clama a Dios: oye mi voz. Y él sigue diciendo, observa el verso 2: Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Es interesante el lenguaje que el salmista usa aquí, porque él dice que él pide que los oídos de Dios estén atentos. Y este es un lenguaje que la Biblia utiliza, en el cual se le atribuye a Dios una cualidad humana, y esto es con el fin de que nosotros podamos entender algunas verdades acerca de Dios. Dios no tiene oídos, Dios no tiene manos, Dios no tiene pies, porque la Biblia dice que Dios es espíritu. Sin embargo, la Biblia utiliza este lenguaje para darnos ánimo a nosotros y para darnos confianza. Por ejemplo, el Salmo 94:9 dice así: el que hizo el oído no oirá, refiriéndose a Dios. Dios hizo el oído y Dios está también presto a escuchar a aquellos que oran a Él. Entonces, este lenguaje poético de los salmos nos recuerda a eso, nos comunica algo verdadero acerca de Dios, como en este caso. Dios escucha el clamor de los que se acercan a Él con humildad y con fe, justo como se acerca el salmista a Él. A la luz de estos dos versículos, de la condición de este salmista que vemos acá, les pregunto: ¿realmente conoces al Dios de la Biblia? ¿Conoces al Dios del que habla este salmista aquí? Y más importante aún, ¿es acaso el Dios de la Biblia tu Señor y tu Salvador? ¿Te has acercado a Dios con arrepentimiento y fe, tal como el salmista lo está declarando aquí? En su condición de profundidad y desespero, se acerca con humildad a el Señor. La condición del pecador sin Dios es estar separado de Dios y nadar en la profundidad de sus pecados. Esa es la condición de una persona sin Dios. Está oprimido, es esclavo del pecado y se revuelca y navega en sus pecados. Por eso el pecador tiene que acercarse a Dios. Por eso tú tienes que acercarte a Dios en arrepentimiento y fe, para que tus pecados sean perdonados y puedas ser restaurado a una relación con Dios. Dios no solo escucha a los que se acercan a Él con humildad, sino que también les ofrece el perdón. Y ese es nuestro segundo elemento. Vimos versículos 1 y 2 la condición, y en los versículos 3 y 4 vemos el perdón. Ese es otro elemento que nos motiva, te exhorta a clamar a Dios, porque en Él hay perdón. Observa lo que dice el versículo 3. El salmista continúa diciendo: ya si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Como les expliqué, estoy seguro que a lo mejor en sus Biblias también, ya o ja en sus Biblias está en mayúscula y hace una referencia que es el nombre propio de Dios, abreviado aquí. Y luego el salmista dice: si mirares a los pecados. Y un comentarista dice que mirar a los pecados significa hacer responsable a una persona
que debe dar cuenta por sus pecados. Es un tema de tener una persona que rinda cuentas por sus acciones. Y la palabra que vemos allí, pecado, sabemos que el pecado es quebrantar la ley de Dios, es rebelión en contra de lo que Dios ha establecido. Entonces lo que el versículo 3 dice es de que si Dios mirara los pecados de los pecadores y teniendo esos pecados en cuenta, los juzga para hacer que el pecador pague por sus acciones, la idea es de que nadie, absolutamente nadie, podría resistir ese juicio de Dios. Nadie saldría librado, bien librado de tal acontecimiento. La imagen que el salmista presenta aquí es como un contador que está registrando todos los pecados en un libro, algo así como de contabilidad. Así como la persona que llega y apunta en un cuaderno todo lo que invierte, se compró un café, fue a la gasolinería, fue al mercado, compró las verduras, así como registra todas sus transacciones financieras. La idea aquí, o una ilustración de esto, es de que nosotros cada vez que pecamos y que fallamos, hay un registro de eso. Cada vez que mentimos, hay un mal pensamiento, se registra todo eso. Y la idea es de que si el Señor, si Dios nos juzga por nuestras malas acciones, dice el salmista, nadie se puede mantener en pie, nadie puede salir bien librado. Ahora, esa idea de Dios observando las obras de los hombres no se limita solamente a los salmos. Escuche lo que dice Deuteronomio 32:34. Dice así, está hablando aquí Jehová, él dice: ¿no tengo yo esto guardado conmigo, sellado en mis tesoros? Y luego el Señor dice: mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano. Lo que el pasaje está diciendo allí es de que el Señor conoce todas las obras de los hombres, y hay un momento en el futuro, va a venir un día en el que el Señor va a juzgar a los hombres por todas sus obras, sean buenas o sean malas. Obviamente Dios sabe todo lo que nosotros hacemos, decimos y pensamos, porque Él es omnisciente. Él lo sabe todo, Él es omnipresente, Él está en todo lugar y Él puede juzgar porque Él es omnipotente, Él tiene todo el poder, lo sabe todo, está en todos lados y tiene todo el poder para hacerlo. Este pasaje debería hacernos temblar a todos. Piensa en eso. Dios sabe absolutamente todo de nosotros, incluso cuando uno piensa que nadie lo está viendo. Cuando uno está en la oficina solo, o cuando uno está en la casa solo, o cuando uno está en el cuarto solo, o donde sea que uno esté, que uno piense que está solo, incluso ahí la presencia del Dios santo y justo está con nosotros. Un día, como les dije, Dios va a llamar a cuentas, y aquellos que se han arrepentido de sus pecados y confiado en Él tienen confianza y serán rescatados de la ira venidera. Pero aquellos que rechazan a Dios, aquellos que no lo confiesan, aquellos que huyen de Él, van a recibir el pago por sus pecados. Como dice la Escritura, serán afligidos en el lago de azufre que arde constantemente, que conocemos y llamamos infierno. Y por eso este tipo de mensajes y de sermones, porque no queremos que vayan allí. Por eso predicamos salvación, por eso predicamos el evangelio, para que las personas puedan creer en el Señor, arrepentirse de sus pecados y tener vida eterna. Entonces este verso 3 nos dice que Dios conoce todos nuestros pecados, y si nos llama a cuentas no podríamos justificarnos delante de Él. No hay excusa válida, no hay una excusa que realmente nos justifique delante de Él.
Absolutamente nada de lo que nosotros digamos, sepamos, hagamos, nada de eso nos puede justificar o otorgarnos el perdón delante de Dios. Job 9:2 dice, hace esta pregunta muy interesante: ¿cómo se justificará el hombre delante de Dios? Y esa es la pregunta que retumba en la historia del mundo. ¿Cómo puede un hombre, cómo puede una mujer, siendo injusto y pecador, reconciliarse o ser justificado delante de un Dios que exige obediencia perfecta? ¿Cómo? Si, como dice Isaías 64:6, nosotros somos como suciedad y todas nuestras obras, todas nuestras justicias, todo lo que hacemos es como un trapo de inmundicia. Dice allí, esa es la pregunta del millón, esa es la pregunta del siglo: ¿cómo puede un pecador reconciliarse con un Dios que es totalmente santo y justo y demanda obediencia perfecta? ¿Cómo podremos presentarnos con confianza delante de este Dios? Bueno, eso nos lleva al versículo 4. Observe cómo empieza el versículo 4. ¿Cómo empieza? La primera palabra: pero. Pero, y nos encantan los peros en la Biblia, porque mire lo que dice este versículo 4: pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Esta es la respuesta a la pregunta del millón. ¿Cómo puede un pecador ser justificado delante de un Dios justo y santo que demanda obediencia perfecta? Porque en Él hay perdón. Y eso son buenas nuevas. Ese es el evangelio. Porque nada de lo que tú hagas te puede justificar. Nada de lo que tú hagas por tus propias cuentas puede presentarte delante de Dios con una ofrenda que le agrade a Él. Pero en Dios hay perdón. Pero en Dios hay, como dice ese versículo, perdón en abundancia. ¿Recuerdan que les dije que hay 4 versículos que mencionan el nombre personal de Dios? Los vimos, el 1, el 3, el 5, el 7. Pues en Éxodo 34 también Dios proclama su nombre. Dios mismo predica lo que su nombre significa y lo que es su carácter en Éxodo 34. Y escuche lo que Dios mismo dice, predicando acerca del significado del nombre Jehová. Éxodo 34:6. Escuche, Dios pasa delante de Moisés y él dice: Jehová, Jehová, misericordioso. El texto sigue diciendo: Jehová, Jehová, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad. Más adelante el verso 7, una parte dice que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Eso es una imagen gloriosa. Piensen en eso. Moisés está allí y la gloria de Dios pasa delante de él. Y cuando Dios empieza a pasar delante de Moisés, Dios mismo predica el significado de su nombre y su carácter, y él mismo llega y dice: Jehová, Jehová. Y lo que llama la atención de muchas cosas es que lo primero que Dios dice para describir su propio carácter es misericordioso. Eso muestra el carácter del Dios de las Escrituras. Eso muestra el carácter del Dios al que nosotros adoramos. Dios es misericordioso y por eso Él perdona y ofrece el perdón a pecadores. Y si pensamos en acción de gracias, razones para dar gracias, esta es la razón por excelencia por la cual nosotros deberíamos estar eternamente agradecidos con nuestro Dios, porque Él es misericordioso. Y solamente gracias a su misericordia es que podemos ser reconciliados delante de Él. El salmista aquí reconoce
que lo que los humanos no podemos ganar por méritos propios, Dios lo ofrece por su misericordia. El perdón que tú y yo no podemos ganar por nuestras obras, Dios lo ofrece por su misericordia. Con el perdón, con su misericordia, Dios se muestra a sí mismo más poderoso y más potente que el pecado mismo. La gracia de Dios, sin embargo, no debe hacernos pensar menos de Él, sino que antes la misericordia del Señor debe llevarnos a nosotros a reverenciarlo. Porque mire lo que dice el versículo 4. En ti hay perdón, ¿para qué? Al final, ahí de propósito, para que seas reverenciado, para que Dios sea temido. Y esta es la idea aquí de este versículo. Cuando Dios perdona a un pecador, eso produce reverencia por parte del pecador hacia Dios. Porque el pecador entiende la gravedad de su pecado. Él sabe que lo que él merece es la muerte y ser echado al infierno por la eternidad. Pero cuando Dios misericordiosamente le perdona, Él inmediatamente eso le produce a Él reverencia, le produce a Él obediencia y adoración. De hecho, ese término que vemos allí, reverenciado, al final del versículo 4, en la escritura, también frecuentemente incluye la idea de adoración y obediencia. Entonces este no es un temor de miedo, sino que es una reverencia respetuosa que obedece y produce adoración. Entonces escuche esto: un pecador perdonado es un pecador que teme a Dios, le obedece y le adora. No por el miedo al futuro, o no por el miedo al juicio, o no por el miedo al infierno. Todo lo contrario, por amor. Porque ha sido perdonado, porque ha sido redimido, porque ha sido reconciliado. Y eso, entre los que estamos aquí y conocemos que eso es lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, eso produce en nosotros eso. Por eso le adoramos, por eso le obedecemos, por eso le tememos. Este versículo 3 y 4 son muy potentes. Prácticamente el versículo 3 dice: si tú te presentas delante de Dios sin perdón, no puedes estar delante de Él, vas a ser juzgado eternamente. El versículo 4 dice: pero en Él hay perdón, para que Dios sea temido, obedecido y adorado. Entonces, ¿quién puede mantenerse delante de Dios por sus propias obras? Nadie. Eso tiene que quedarnos claro. La única manera de estar delante de Dios con total certeza, seguridad y paz es si Dios perdona nuestros pecados. Dios mismo ha establecido esa manera en la que nosotros podemos ser justificados, y es a través de la fe en la persona y en la obra del Señor Jesucristo. Recuerdan los discípulos clamando a Él: sálvanos. Y hay muchas historias en el Nuevo Testamento de ciegos que Jesús pasaba y ellos decían: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y el Señor compasivo les escuchaba. Es la fe en Él lo que justifica. Y si tus pecados, tú que estás aquí en esta tarde, si tus pecados todavía no han sido perdonados, si tú todavía estás revolcándote o nadando en las aguas de tu pecado, no te vayas de este lugar sin clamar a Dios por perdón. No te vayas de este lugar, no vuelvas a casa sin que hayas estado a cuenta, sin que te hayas puesto a cuenta con Dios. La paga del pecado es la muerte, pero la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Clama a Dios para que Él te perdone. Estamos viendo estos 4 elementos
que nos exhortan a clamar a Dios por salvación. Vimos en los versículos 1 y 2 la condición del salmista, esta condición de desespero desde lo profundo, pero desde ahí el salmista clama. Y vimos en los versículos 3 y 4 ese elemento del perdón, de que en el Señor hay perdón abundante en Él. Él es amplio en perdonar. Y ahora vemos este tercer elemento, que es la esperanza. Y esto lo vemos en los versículos 5 y 6. Usted puede notar la estructura del salmo, es muy clara, está unido en 4 pares de versículos. Y este versículo 5 comienza diciendo aquí la esperanza del salmista. Dice, verso 5, esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. En este verso, el salmista dice que el perdón de Dios también ha producido en él esperanza. Y piensen en eso, claro, produce esperanza porque el pensamiento lógico es: si Dios me perdonó todos mis pecados pasados, ¿será que Dios me va a perdonar hoy? ¿O será que Dios va a cambiar y mañana no me va a perdonar? De ninguna manera, ¿cierto? Dios es el mismo hoy, ayer y por los siglos de los siglos. Él no cambia, Él es inmutable. Y eso produce esperanza en el salmista, porque el mismo Dios que le perdonó en el pasado es el mismo Dios al que él se dirige hoy. Y es el mismo Dios que encontrará mañana en el aposento de la oración. Eso le produce en él esperanza. Y este versos 5 y 6 es una bella confesión de la fe, de la esperanza que hay en el salmista. Mientras él clama a Dios pidiendo perdón, su clamor es un clamor que está marcado y está allí manchado con esperanza. Varias cosas que podemos notar de estos versículos, versículos 5 y 6. Observe, el salmista dice: esperó mi alma. El salmista hablando allí de su alma, es decir, todo su ser, su alma, la parte inmaterial del salmista. Él dice allí: todo mi ser espera en él. Pero note también que se menciona 3 veces la palabra esperar, y parece que el tiempo de la palabra cambia. Note, verso 5 dice: esperé, esperó, he esperado. ¿Eso qué quiere decir? Esos tiempos diferentes en esta palabra simplemente nos está indicando que el salmista espera en todo tiempo. En todo tiempo, el uso de la misma palabra en diferentes tiempos muestra eso. Entonces, observe esto del versículo 5. El salmista espera con todo su ser, y el salmista espera en todo tiempo. Esa es la manera en la que este salmista espera en Dios. Pero lo más importante acá, esto es importante, él espera con todo su ser, él espera en todo tiempo. Pero ¿en qué espera el salmista? ¿En qué está cimentada la esperanza del salmista? Al final del versículo 5 nos dice que él ha esperado en su palabra. El salmista ha esperado con todo su ser, todo tiempo, en la palabra del Señor. Entonces la esperanza del salmista no está cimentada en una promesa imaginaria que puede fallar. No está cimentado en mentiras o en errores. No está cimentado en cosas que no generen confianza, sino que la confianza de él está cimentada, plasmada y construida en la palabra de Dios, que sabemos que su palabra permanece para siempre. Por eso es que el salmista espera. Lo dice ahí 3 veces: con todo su ser, en todo tiempo espero. Y el versículo 6 es poético, hermanos. Esto es lo bello de estudiar y de leer los salmos. Hay muchas ilustraciones. Y usted mira el versículo 6 y nos dice cómo el salmista espera de una manera bien poética. Dice el verso 6: mi alma espera a Jehová.
más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. De hecho, en el original, el verbo allí espera, en el versículo 6, no está. Hay una economía de palabras, es más corto. Literalmente diría, mi alma a Jehová. Mi alma a Jehová. Y la razón por la que se ha puesto espera allí es porque, como vimos en el versículo 5, hay 3 veces esperar. Pero es poético la manera en la que el salmista escribe, inspirado por el Espíritu Santo. Esperé a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Y luego dice, mi alma a Jehová. Mi alma está esperando en Él. Y luego esa parte, más que los vigilantes y centinelas, es exactamente la misma palabra en hebreo. Es exactamente la misma construcción, es la misma frase. 2 veces ahí el salmista, mi alma a Jehová, más que los vigilantes a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Esta doble repetición en 2 tiempos, casi como una canción allí que el salmista está cantando, y eso muestra la esperanza que él tiene en la palabra del Señor. Él espera allí como un centinela, como un vigilante, como un celador a el Señor. No sé si a usted le ha tocado trabajar ese famoso turno del trasnocho, o lo que llaman aquí en inglés el overnight. No sé si le ha tocado ese turno. 10 de la noche y sale uno ¿a qué horas? 6 de la mañana. Y ese turno en vigilancia, en seguridad, en lo que sea, ese turno es el que más desgasta. Porque uno no duerme bien, sale uno de trabajar a las 6 de la mañana, llega uno a la casa, no quiere uno ni desayunar, uno no sabe si es hora de desayuno, de cena, uno no sabe. Se acuesta uno a dormir, se levanta uno a las 2 de la tarde, ya se pasó la hora del almuerzo y eso le descuadra a uno el día. Ese turno de trasnocho. Pero cuando uno está trabajando en ese turno, usted sabe que cuando empieza a salir la luz del sol, usted sabe que la mañana se acerca. Y usted sabe que ya casi se va a acabar su turno, ya casi se van a cumplir sus 8 horas y ya casi usted se puede ir a descansar. A veces la noche parece muy larga. A veces uno empieza ahí, hace el clock-in, 10 de la noche, y uno siente que han pasado 4 horas. Y uno mira el reloj, 10 minutos, 30 minutos apenas trabajando. Uy, no, este turno tan largo, no veo la hora de salir. Así se siente uno muchas veces haciendo o ese turno o en muchas situaciones en las que uno está. No veo que esto se vaya a terminar. Esta noche se me hizo eterna. O cuando está uno en el colegio, en la escuela, en la clase que a uno no le gusta. Uno parece que el profesor lleva ahí horas enseñando y va uno y mira, uy, no, apenas está empezando. Pero por larga que sea la noche, por muy larga que parezca, hay algo que usted sabe: la mañana vendrá. La mañana va a venir, la noche se va a acabar, siempre vendrá el amanecer. De esa manera es la manera en que el salmista espera en Dios y en su palabra. Eso es lo que él está diciendo a él. Aquí los centinelas y los vigilantes eran las personas encargadas de estar en las atalayas, observando al horizonte, cuidando al pueblo. Y claro, ellos están allí toda esa noche y apenas empieza a salir los primeros rayos del sol, que empieza a despuntar la mañana, el centinela sabe: ha llegado la mañana, estoy liberado de mi responsabilidad. Entonces, por difícil que parezca la situación que el salmista está viviendo, o sin importar la gravedad de su pecado, el salmista espera en Dios porque Él es siempre misericordioso. El salmista en el Salmo 35 dice: porque en un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Y el salmista dice: por la noche durará el lloro, pero a la mañana vendrá la alegría. Siempre viene la mañana. Por oscura que sea la noche, por tormentosa que sea la noche, siempre vendrá la mañana.
Y usted sabe que es más seguro que la mañana. Usted sabe que es más firme que el sol o la tierra rotando alrededor del sol. Sabe que es más seguro que eso 1000 veces la misericordia del Señor. Que el Señor perdone a un pecador arrepentido que viene a Él. Eso es más seguro que la misma mañana despuntando después de la noche oscura. Así como el amanecer es seguro para los centinelas, la misericordia de Dios está asegurada para el salmista. Y escuche, porque esto le involucra a usted. Y para aquellos que se acercan a Él con fe. La pregunta aquí no es, ¿acaso Dios va a tener misericordia? Esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿cuándo vas a abandonar tu pecado y te vas a arrojar a la misericordia de Dios y vas a clamar a Dios por su misericordia y por su salvación? Esa es la pregunta. Dios es amplio en perdonar y Dios es misericordioso. Y más segura que la mañana es ese perdón y misericordia que se encuentran en Dios. Y esa es la esperanza que vemos en estos versículos 5 y 6. Que la misericordia del Señor está disponible y que no importa la gravedad de lo que hagamos, no importa el pecado o lo que hayamos hecho, el perdón del Señor está disponible para los que se acercan a Él con fe. Hemos visto hasta el momento 3 elementos que te exhortan a clamar a Dios por salvación. Vimos en los versículos 1 y 2 la condición, vimos en los versículos 3 y 4 el perdón, y acabamos de ver en el 5 y en el 6 la esperanza de este salmista. Y vemos por último este elemento final que es la invitación. La invitación, y esto lo encontramos en los versículos 7 y 8. Dice así el versículo 7: espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con Él, y Él redimirá a Israel de todos sus pecados. En esta parte final, el salmista invita a la nación de Israel para que ellos también esperen en Dios. Recuerden lo que les dije al principio. Esto seguramente se cantaba en un contexto de un convite, varias familias israelitas viniendo de pueblos lejanos y se dirigían a la ciudad para celebrar las fiestas, al templo. Y ellos iban allí y estaban cantando este salmo juntamente con los otros. Y usted puede ver que hay un progreso en este mismo salmo, ¿cierto? De los versículos 1 al 4, ¿cierto? O más bien de 1 al 6, de los versículos 1 al 6, el salmista habla de su propia experiencia. Yo estaba en lo profundo, yo clamé. Si Él mira los pecados, ¿quién puede mantenerse? Nadie, pero en Él hay perdón para que seas reverenciado. Y luego Él dice, yo espero, mi alma espera, en su palabra he esperado, más que los centinelas, más que los vigilantes, en Él espero. Mire que Él habla de toda su experiencia, todo lo que el salmista ha vivido con Dios. Pero observe que en el 7, Él ya no habla de su experiencia. Él ahorita pasa a invitar al pueblo, porque mire lo que Él dice, espere. Él está hablando a alguien más, espere usted también en Jehová. Esta es la invitación del salmista, proviene de su propia experiencia personal, ya que él mismo ha sido escuchado y perdonado por Dios. Ahora invita a otros para que gocen y experimenten lo mismo. Esta invitación a otros también es motivada porque Dios es amplio en perdonar. Eso también motiva al salmista a invitar a otros. Dios es amplio en perdonar por su misericordia. Obsérvelo ahí en el versículo 7. Él dice, espera Israel a Jehová. Y luego dice, ¿por qué?
porque en Jehová hay misericordia. Esa palabra se refiere al amor leal. Recuerde eso, misericordia es el amor leal de Dios. Es el amor de pacto. Es el amor de Dios incondicional. Es el amor inquebrantable de Dios. Es el amor que Dios ama allí, su amor leal. Entonces, el salmista invita a la gente a que prueben y gusten ese amor leal de Dios. Eso me hace acordar del Salmo 34:8, otro salmo que dice así, también invitando a la gente, dice el salmista: gustad y ved qué bueno es Jehová. Otro salmista, ese es David, que ha disfrutado, ha gozado, ha experimentado la bondad de Dios y está tan sobrecogido y lleno de esta bondad de Dios que eso lo lleva a invitar a otros y decirles: ustedes también gusten y prueben la bondad que hay en Él. Particularmente en estos versículos, el salmista invita al pueblo a que experimente la abundante redención que hay en Dios. Observe ahí en el versículo de nuevo 7 al final. Dice el versículo 7 al final: y abundante redención con Él. Ahora, esta palabra redención tiene la idea de pagar el rescate para liberar a un esclavo. La idea moderna de esto sería lo que es el empeño. Hay gente que va y empeña la bicicleta para poder ir y comprar una boleta, ir a un concierto o algo. Y luego, para rescatar la bicicleta, ¿qué tiene que hacer? Tiene que ir y pagar el rescate o lo que dio por el empeño. Y esa es la idea de redimir. O cuando usted le dan un vouchercito, un pedazo de papel, usted va y lo redime, usted lo da y a usted le dan algo a cambio. Eso es la idea de redención. Pero en el Antiguo Testamento presenta la idea particularmente de pagar el rescate para liberar a un esclavo, una persona que estaba bajo la posesión de otro. Y seguramente esta palabra redención trae a la memoria la obra más potente de Dios en el Antiguo Testamento, que es el rescate o la redención de Israel cuando ellos estaban cautivos en Egipto. Usted recordará que Éxodo habla acerca de ello. Ellos están en Israel, están cautivos, pero el Señor los rescata. Y es de las obras más potentes del Antiguo Testamento, porque usted recordará, ahí están las plagas, están los diálogos del faraón con Moisés, luego también de que salen, el mar se abre en dos y ellos pasan. Entonces hay mucho milagro, hay mucho poder de Dios allí demostrado. Y sabemos que es de las obras más potentes del Antiguo Testamento, porque los escritos después de Éxodo constantemente están hablando acerca del rescate o la redención de Israel cuando estaba en Egipto. Ahora escuche esto: Dios fue el que redimió a Israel de esa esclavitud física, pero más importante es que Dios también puede redimir de la esclavitud espiritual. Por eso el salmista invita al pueblo a confiar en el poder redentor de Dios. Él dice ahí en el versículo 7 al final: abundante redención con Él. Es la redención que hay o el perdón que hay en el Señor es abundante. La idea de eso es que es inagotable. Ninguno de tus pecados puede agotar la redención que hay en Él, porque es abundante. Hay gente que dice: no, Esteban, usted no sabe lo que yo he hecho, usted no conoce mis pecados, usted no, hermano, usted no tiene ni idea, yo he hecho de lo peor. Eso puede ser cierto. Yo puede que no conozca tus pecados, puede que no conozca lo que tú hayas hecho, pero lo que sí sabemos es que en Él hay abundante redención y que ningún pecado es tan grande que
la obra de Cristo no pueda perdonar y no pueda redimir. El mismo Señor dice en Isaías 52, ¿acaso se ha acortado mi mano para no redimir? Y la respuesta es no. No se ha cortado el brazo de Dios para salvar. No se ha cortado el brazo de Dios para rescatar a los que claman. Todo pecador es esclavo del pecado y solamente Dios puede redimirnos para que seamos posesión suya y vivamos para Él. Observa el versículo 8. El versículo 8 dice: Él redimirá a Israel. Nuevamente repite ahí la palabra redención, rescate. Él va a redimir a Israel de todos sus pecados. Lo que el Señor ha hecho al perdonarle al salmista, Él también lo puede hacer con la nación de Israel. Por lo que la nación puede esperar en el Señor, puede esperar el perdón que hay en Él, al igual que el salmista. Ninguna falta, ningún pecado es demasiado grande para el perdón del Señor. Por lo que eso nos motiva a nosotros. Siempre hay esperanza. Mientras estemos vivos hay esperanza. Entonces, este salmo habla del pacto de Dios, del perdón de Dios, de la misericordia de Dios y de la redención de Dios. Lo que hemos visto en estos 8 versículos. Todas estas virtudes son posibles y se encuentran disponibles gracias al ministerio y a la obra del Señor Jesucristo. El pacto de Dios, el perdón de Dios, la misericordia de Dios y la redención de Dios son posibles solamente gracias a Jesús. Y eso lo sabemos porque el versículo 8 de este versículo es citado en Mateo 1 con referencia a Jesús. Sabemos entonces que lo que el salmista dice en el Salmo 138, en el Nuevo Testamento, se nos dice con mayor claridad que ese que perdona de todos los pecados es Jesucristo. En Mateo 1:21, usted recordará, en Mateo 1 está el anuncio del ángel donde le dice a María que ella va a concebir del Espíritu Santo. Y el versículo 1 dice, Mateo 1:21 dice así, escuche: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Escuche lo que dice el ángel aquí: llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Esa última parte, él salvará a su pueblo de sus pecados, es la cita del Salmo 138. Y esa es la conexión que Mateo hace ahí. Este que leemos en el Salmo 38, que perdona los pecados, que es amplio en perdonar, que es misericordioso, es el Señor Jesucristo. Él es el que salva a su pueblo de pecados. El perdón, la misericordia, la redención están disponibles únicamente por la fe en el Señor Jesucristo. El salmista clamó, fue perdonado, tuvo esperanza e invitó a otros a hacer lo mismo. Los salvos que estamos aquí, que por gracia hemos sido rescatados, también gozamos de lo mismo. Y por eso le invitamos a aquellos de entre nosotros que no son salvos a que se arrepientan y crean en el Señor Jesucristo, porque solamente en Él hay abundante perdón y solamente Él puede redimirte. Clama a Dios para que Él te conceda arrepentimiento y fe. Y entonces puedas clamar a Él, ser perdonado, recibir la esperanza y también invitar a otros a que hagan lo mismo. Esto es algo que tú mismo tienes que probar. Tú lo estás escuchando de mí, a lo mejor lo has escuchado de otros de la iglesia o de tu propia familia, pero tú mismo tienes que gustar y ver que Dios es bueno. Tú puedes leer en un libro o en una enciclopedia que la miel es dulce, pero una cosa muy diferente es que tú mismo pruebes la miel y puedas decir: la miel es dulce. Lo sé por lo que he leído en la enciclopedia
y lo sé porque yo mismo he probado y he gustado que la miel es dulce. Entonces, la pregunta es, ¿qué estás esperando para probar la dulzura y la ternura que se encuentra en Cristo? ¿Qué te detiene de probar la ternura, la gloria, la belleza que hay en el Redentor? Solamente en Él hay perdón. Y no es casualidad de que tú estés aquí en esta tarde. El Señor mismo te ha traído aquí con el propósito de que escuches de que solamente en Él hay perdón. Y sabemos que se acerca ese día de acción de gracias. Y lo triste del día de acción de gracias es que hay mucha gente que va a decir, no tengo de qué dar gracias. ¿Gracias de qué? Vea la inflación, vea el país cómo va, vea mi trabajo, me acaban de echar, estoy en lo profundo. Por eso la razón inagotable para dar gracias a Dios es el perdón que se encuentra únicamente en Él. Por eso ven a Cristo en arrepentimiento y fe para que tú también puedas ser perdonado y tú puedas gustar de la belleza, de la gloria y de la ternura que hay en el Salvador. Hay un himno que voy a leer una parte nada más para terminar, y es un himno muy potente, muy bello, muy corto, y se llama La canción que los ángeles nunca podrán cantar. Y la primera estrofa de este himno dice así: los ángeles nunca han experimentado el gozo que yo tengo, porque la sangre nunca ha lavado sus pecados. Y la idea de este himno es de que cuando los ángeles se rebelaron en contra de Dios, los ángeles inmediatamente fueron destinados para ser juzgados, para estar en el infierno por la eternidad. Los ángeles no experimentan la redención. Los ángeles no experimentan el perdón de Dios que el ser humano puede experimentar por la gracia. Por eso primera de Pedro dice que los ángeles ansían mirar en estas cosas, porque ellos no entienden lo que es ser lavados por la sangre del Cordero. Nunca un ángel va a poder cantar esa canción de bendita gracia del Señor. Yo estaba perdido y Él me halló. Es por eso la invitación en esta tarde de que te arrepientas de tus pecados y vengas a Cristo en fe, para que tú también puedas ser lavado por la sangre del Cordero y también puedas cantar bendita gracia, bendita misericordia del Señor que me rescató. Y con eso entonces concluimos este salmo, el clamor de un penitente que necesita la misericordia de Dios. Así que clamemos al Señor para que tenga misericordia de nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por este salmo tan bello, tan glorioso. Y oramos, Señor, de que tú utilices tu palabra y que tú traigas a aquellos entre nosotros que no te conocen, que tú les salves, por favor, Señor. Danos ahorita que pasamos a la cena conversaciones intencionales acerca del evangelio, del perdón de pecados, de la reconciliación, y que seas tú derramando salvación en los corazones de aquellos que no te conocen. Gracias por este tiempo, Padre. Gracias por tus bendiciones. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.